Aquí hablamos de negocios, finanzas, taxes, inversiones, crecimientos, errores, estrategias. Aquí todo es claro y directo, sin vueltas. Esto es sin deducciones. Hay negocios vendiendo todos los días, entrando dinero constantemente y aún así están muriendo lentamente. No por falta de clientes, ojo, sino por una deuda que casi nadie está viendo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor de Milita y bienvenido a este episodio de Sin Deducciones Podcast. Hoy vamos a estar hablando de la deuda silenciosa que está destruyendo negocios acá en los Estados Unidos. Y bueno, tú me preguntarás, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, fíjate, cuando la mayoría de las personas escuchan la palabra deuda, piensan inmediatamente que la deuda más común es la de las tarjetas de crédito. Pero honestamente, las deudas más peligrosas muchas veces ni siquiera aparecen claramente en tu contabilidad ni la contemplas tú en tu presupuesto. ¿Por qué? Porque existen negocios llenos de pagos atrasados, taxes acumulados, líneas de crédito mal utilizadas, préstamos mal estructurados y dueños utilizando la deuda para sostener un estilo de vida que el negocio todavía no puede pagar. Y es aquí donde comienza algo muy peligroso. El negocio empieza a sobrevivir, pero deja de crecer. Porque una cosa es usar una deuda estratégicamente y otra es muy distinta, es depender de deuda para respirar. Hay negocios que parecen exitosos desde afuera, pero internamente viven completamente presionados, pagando mínimos, moviendo balance, refinanciándose constantemente y entrando en un ciclo donde cada mes necesitan producir más, solamente para mantenerse vivos. Y honestamente, eso destruye la tranquilidad financiera del negocio, porque el dueño deja de tomar decisiones estratégicas y empieza a tomar decisiones desesperadas. Ahí es donde aparecen malos clientes, descuentos impulsivos, proyectos poco rentables y decisiones emocionales. La deuda no siempre es mala. De hecho, bien utilizada puede acelerar el crecimiento de tu negocio. El problema es cuando la deuda financia desorden, mala administración o estructuras financieras que ya no es sostenible. Y algo importante, muchos negocios no quiebran porque no venden, quiebran porque el cash flow, el flujo de caja, ya no soporta la presión financiera que construyeron. Porque eventualmente los números siempre hablan. Y cuando ignoras lo que dicen los números, por demasiado tiempo, normalmente el negocio termina gritándolos. Ok, vamos con la sección de preguntas. Recuerda que puedes dejarme tu pregunta aquí abajo del video y con gusto lo estaré leyendo en los próximos episodios. ¿Toda deuda es mala? No, definitivamente no toda la deuda es mala. Hay deudas inteligentes y una deuda destructiva. El problema es cuando la deuda se utiliza para cubrir desorden financiero en vez de crear crecimiento. Supongamos que tienes tu negocio y vamos a decir que tu estructura fiscal es una S-Corp y estás creciendo, estás vendiendo, estás facturando, pero tienes un desorden financiero, estás mezclando pues tus gastos personales con los gastos de la empresa, estás gastando demasiado en comidas y todas las estás pagando por la empresa, pues ahí empieza el desorden, ¿verdad? Ya hay un desorden establecido y empieza a disminuir tu flujo de caja. Entonces, bueno, dices, no, yo puedo recurrir, sacar una tarjeta de crédito corporativa. Vamos a hablar de una American Express corporativa, una American Express Blue Business, algo así creo que se llama. Y quedas calificado por $25,000. Bueno, ¿cuál es el problema? Que empiezas con esta deuda a cubrir gastos que no son operacionales, que no tienen absolutamente nada que ver con tu negocio. ¿Qué va a pasar?
que vas a entrar en una espiral de gasto desde tu empresa y, por supuesto, personalmente, que no vas a poder salir tan fácil. La idea es utilizar la deuda solamente para gastos operacionales, para poder incrementar, ya sea porque vas a comprar una nueva línea de producto, vas a invertir en una ampliación, vas a invertir en marketing. Incluso, no deberías estar utilizando la deuda nueva para pagar payroll. Eso es un error que cometen muchos small business. Deberías utilizar una deuda para pagar simple y llanamente gastos operacionales fuera del payroll, fuera de lo que tú le pagas a tus colaboradores, ya sea por 1099 o por W2. Mi recomendación es que si vas a endeudar tu negocio, pues califiques esa deuda como una deuda buena. Recuerda que las deudas malas es cuando esa deuda no va a cubrir o no va a ser utilizada en gastos operacionales, sino que va a ser para cubrir gastos sentimentales, vamos a llamarlo así, pues que estás mezclando tus gastos personales con los gastos del negocio o estás cubriendo gastos que no son realmente operacionales. ¿Cuál es la señal más peligrosa en un negocio endeudado? Pues déjame decirte que cuando el negocio necesita producir constantemente solo para sobrevivir, ahí normalmente ya no existe el control financiero real. Es ahí donde empiezan y se solidifican los problemas. Cuando digo solidifica es que tardan en solucionarse. ¿Por qué? Porque si nada más estás produciendo, vendiendo para cubrir una deuda, ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde está realmente un problema. La idea es que estés produciendo, sí, para pagar tus compromisos de deuda y también estés produciendo para ampliación, para mejoras de tus productos, mejoras de tus servicios. ¿Qué debería ser primero un negocio con problemas de deuda? ¿Qué es lo primero que debería ser? A diferencia de lo que te pueda decir cualquier buró financiero, según mi experiencia, es que el dueño del negocio debe entender claramente su cash flow, su flujo de caja. Es una obligación real. Tiene que entender cuáles son sus prioridades, cuáles son sus obligaciones fiscales, cuánto es la deuda que tiene. Ese es uno de los pilares primordiales que debe entender el dueño del negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema no es solamente la deuda, sino la falta de claridad financiera. Te lo digo con experiencia. Muchos dueños de small business me dicen, yo no entiendo qué es lo que está pasando con mi negocio. Yo vendo, produzco y siempre estoy endeudado. Incluso me han embargado las cuentas del banco, tanto el Department of Revenue de mi estado o el IRS. ¿Y qué es lo que me pasó? ¿Qué fue lo que está pasando? Pues justamente que se gestionaron mal, muy mal la deuda. Y por eso es que desde mi punto de vista y desde mi experiencia, lo primero que tiene que hacer el dueño del small business es entender cuál es su flujo de caja, cuál es la forma con que entra el dinero a su negocio y cuál es la forma con que sale el dinero de ese negocio. ¿Para qué? Para poder entrar en una salud financiera del negocio y se pueda establecer todos los correctivos de cualquier problema que pueda generarse a través del flujo de caja. Ahora vamos a hablar de la noticia de la semana. Estas noticias que pueden impactarnos tanto para el negocio como en nuestras finanzas personales. Y esta semana, la noticia, pues para todos aquellos que están aquí en la Florida, en el estado de la Florida, es una noticia en la cual pues, puede afectarte personalmente, en tus finanzas personales. Fíjense, esta semana el gobernador Ron DeSantis pues ha presentado una propuesta que podía cambiar radicalmente la forma en la que los propietarios pagamos impuestos sobre nuestra vivienda, esos property taxes. La idea es aumentar significativamente la exención del homestead y eventualmente eliminar los impuestos a la propiedad para la gran mayoría de las residencias principales en el estado de la Florida. ¿Esto qué significa? Si la propuesta avanza, ¿verdad? En el Senado, en el Congreso del Estado de la Florida, millones de propietarios podrían ver una reducción importante en los impuestos anuales sobre la vivienda, en sus property taxes. Ahora bien, mi opinión es esta. Aunque todavía falta
la aprobación legislativa y posiblemente un referendo para todos los que vivimos aquí en el estado de la Florida, esta propuesta refleja una preocupación real en muchas familias están sintiendo. El costo de mantener una vivienda en la Florida está aumentando más rápido que los ingresos de muchas personas. Esto es algo real. Muchas personas están sintiendo la crisis financiera y están creciendo las preocupaciones de mantener el costo de una vivienda aquí en el estado de la Florida. La pregunta que tenemos que observar en los próximos meses es muy simple. Si los gobiernos locales reciben menos dinero por el impuesto a la propiedad, ¿de dónde los recursos van a salir para financiar servicios públicos, infraestructura y educación? Pues sí, porque en finanzas y también en política, cuando alguien deja de pagar una cuenta, alguien más termina cubriendo o pagando esa cuenta. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer todos los dueños de propiedades acá en el estado de la Florida. Ok, perfecto, me estás haciendo una propuesta, me vas a bajar los property taxes, pero recordemos que el ingreso por property taxes entra directamente a los gobiernos locales y los gobiernos locales pues van a dejar de recibir este ingreso, van a disminuir ese ingreso. Pues, ¿quién va a cubrir esa brecha? ¿A través de otro impuesto? ¿O qué? ¿O es que el Estado va a generar ingresos de otra forma y con esos ingresos van a cubrir esa brecha? Eso es lo importante de este mensaje y de esta noticia. Mucha gente cree que el peligro financiero aparece cuando el dinero se acaba, pero muchas veces el verdadero peligro comienza cuando empiezan a normalizarse vivir presionados financieramente. Este fue otro episodio de Sin Deducciones Podcast. Espero verte la próxima semana. Bye. Este espacio fue traído a ustedes gracias a AAF Special Services. Transformamos números en decisiones que impulsan crecimiento y resultados. Y también por Héctor de Milita Academy. Capacítate y transforma tu conocimiento en fuentes de ingresos rentables. Los números no mienten. Las malas decisiones sí. Esto fue Sin Deducciones. Y nos puedes conseguir en todas las plataformas de audio y video. Nos vemos en el próximo capítulo.